Hola, bueno pues vamos a dar inicio a otra nueva cápsula, recordando lo que pasó en la sesión anterior, que prácticamente conocimos las compuertas básicas para empezar a hacer circuitos. Bueno, en nuestro viaje pues dejamos una pequeña investigación de cuáles serían las compuertas básicas con su respectiva negación, ¿no? La AND negada, la OR negada y la XOR negada. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema que tiene que ver con este tipo de compuertas al momento de combinarlas. Estamos hablando de lo que es el álgebra booleana. Entonces, dos puntos históricos de todo esto. En 1854, pues bueno, el álgebra booleana o Boolean Algebra deriva de George Boole, que publica una investigación sobre las leyes del pensamiento. Entonces, a partir de estas leyes lógicas, pues se comienza a tener una cierta percepción de lo que tiene que ver con esto. Para 1938, Shannon escribió una tesis que tenía que ver con circuitería e hizo una relación entre las leyes del pensamiento de George Boole y la circuitería moderna que actualmente tenemos. Y es interesante, ¿para qué nos sirve el álgebra booleana? Pues bueno, es el mismo concepto que cuando trabajamos álgebra, lo empezamos a trabajar en secundaria. Su propósito era poder reducir expresiones. Teníamos una expresión muy, muy grande y al final del día con álgebra nosotros podíamos, o bueno, usando reglas algebraicas, nosotros podríamos minimizar esa expresión para posteriormente trabajar con ella de una forma más sencilla. Pues bueno, la idea es la misma. Vamos a tener un, un circuito que lo vamos a tener que expresar en forma de ecuación booleana y a veces esa ecuación booleana pues puede ser expresada de una forma más sencilla. Entonces, bueno, es el propósito de esto, aprender algunas reglas para poder reducir expresiones algebraicas booleanas y obtener circuitos más compactos, o lo más compacto posible que se pueda un circuito. Ahora, tal vez si revivamos traumas de la infancia, de lo que tenía que ver con los principios del álgebra y toda esta parte, pero definitivamente vamos a pensar que eh, es un poco más sencillo el álgebra de Boole. ¿Por qué? Porque nuestras variables, nuestras expresiones, se reducen a que son 0 o 1, lo cual pues ya podemos empezar a pensar que es un poco más sencillo. Entonces vamos a comenzar esta álgebra de Boole hablando sobre axiomas. ¿Qué es un axioma? Bueno, un axioma es una definición, una sentencia que no necesita ser probada. Es axiomático. Entonces, cuando algo es axiomático es que es por definición. Simplemente se acepta como tal porque es un hecho que está ahí. Entonces, el álgebra booleana pues tiene 5 axiomas principales, los cuales, bueno, tienen digámoslo, de cierta forma, su parte dual, o como que su complemento, digámoslo, de así, ¿no? Y pues básicamente son definiciones que cuando las expliquemos van a resultar obvias, como por ejemplo el axioma número uno. ¿Qué nos dice este axioma número uno? Bueno, el axioma número uno dice que dada una variable b,
esta variable b. Si esta variable es 0, entonces no puede ser 1. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, si lo estamos estableciendo con un cierto valor, no puede tener otro valor. Entonces, la variable booleana b es 0 si no es 1. Por otro lado, su complemento a1 apóstrofe dice que la variable b es 1 si no es 0. Tal vez sea un enunciado muy obvio, porque pues si no es uno, prácticamente aquí estamos diciendo si no es, como dicen, si no es, ¿cómo dicen? Si no es Juan, es Chana o algo así dicen, ¿no? Básicamente es eso, o sea, si está definido de alguna forma, no puede ser otra forma de definición. Entonces, ¿qué nos está diciendo este axioma? Bueno, este axioma nos está diciendo o nos está hablando del campo algebraico en el que estamos evaluando, que es un campo binario compuesto de ceros y unos. O sea, este primer axioma es importante porque nos dice en dónde estamos trabajando, qué es lo que vamos a ver en esta álgebra. Pues en esta álgebra solo vamos a trabajar con ceros y unos. Por otro lado, el axioma 2 nos dice que si negamos 0, entonces 0 negado va a ser 1. De hecho, esto nos recuerda mucho a una compuerta muy famosa que vimos en la sesión anterior. Por otro lado, lo que es de esperarse, si negamos 1, entonces obtenemos un 0. Pues bueno, en este caso, pues tenemos nuestro teorema que le podemos llamar, digo, nuestro axioma que podemos llamar NOT. Y por otro lado, nuestro axioma que vamos a llamar campo binario o, o binary field. Ahora, vamos a hablar de otros axiomas. Los axiomas del 3, 4 y 5 se refieren al comportamiento de dos de nuestras compuertas básicas, que son la AND y la OR. ¿Y qué dice? Bueno, si tengo 0 y lo multiplico por 0, obtengo 0. Por otro lado, si tengo 1 y le sumo 1, pues va a resultar 1. Sé que suena bastante sencillo al punto de ser condescendiente, pero estos axiomas nos van a ayudar en algún momento a identificar muchas cosas interesantes. Otro axioma, 1 por 1 es igual a 1. Y por otro lado, 0 más 0 es igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, los axiomas que tenemos en este lado, pues tienen que ver con nuestra compuerta AND. Y los duales tienen mucho que ver con nuestra compuerta OR. Entonces, bueno, básicamente estos son nuestros axiomas con los que vamos a trabajar. Y ahora vamos a pasar a ver lo que son algunos teoremas. Entonces, definamos lo que es un teorema. Un teorema, básicamente,
es una proposición matemática que se demuestra a partir de axiomas o de proposiciones que ya han sido demostradas. ¿Qué quiere decir esto? O sea que estas propuestas o estos teoremas se pueden deducir a partir de los axiomas, o sea, a partir de enunciados que no necesitaban tener una explicación o no necesitaban ser probados porque, bueno, su misma naturaleza, ustedes lo acabamos de ver que eran prácticamente de alguna forma obvias, nos pueden ayudar a reducir este tipo de teoremas. Por ejemplo, el teorema de identidad nos dice que cualquier cosa B, B puede ser cualquier cosa, una variable, que en este caso estamos de acuerdo que B solo puede ser 0 o 1, de acuerdo al primer axioma, justamente. De acuerdo al axioma de campo binario, B solo puede ser 0 o 1. Si multiplicamos por 1 esta variable B, siempre vamos a tener B como resultado. Oye, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, vamos a tomar los axiomas 4 y 5. Que bueno, si nos fijamos un poquito, los axiomas del 3 al 5 prácticamente me están hablando de las posibles combinaciones de entradas que pueden tener dos elementos para una compuerta. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, suponiendo que B puede ser 0 y 1, y el teorema nos dice que B por 1 es igual a B, vamos a ver qué pasa aquí. Si B es 0, y lo estoy multiplicando por 1, entonces, ¿qué creen? B se hace 0. Digo, la ecuación se hace 0. Por lo tanto, por otro lado, si B es 1 y lo multiplico por 1, pues, ¿qué creen? Por lo tanto, se cumple este teorema a partir de los axiomas. El axioma, el teorema dual para la compuerta OR, pues es igualmente demostrable, de la misma forma. Por otro lado, nuestro teorema de elemento nulo nos dice que si nosotros multiplicamos 0 por B, pues nos va a dar 0, lo cual es lógico, ¿no? Si nos regresamos a nuestros axiomas, aquí tenemos 0 por B y 0 por B. Y en ambos casos, no importa qué valor tenga B, va a ser 0. Lo cual pues está también siendo demostrado por axiomas. Y los mismos dos axiomas que demostraron el teorema 2 van a demostrar su dual para OR. Vamos a ver el siguiente teorema, el teorema de la idempotencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, este teorema de la idempotencia nos dice que una variable que opera consigo misma en cualquiera de las dos, ya sea AND u OR, me va a dar el mismo valor de variable. Por eso es idempotencia.
que proviene del latín que significa idem, que es igual, y potencia, pues potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos este? Bueno, vamos a demostrarlo con los axiomas 3 y 4. Y aquí está. B por B igual a B. B por B igual a B. Idempotencia. Si nos fijamos en los dos axiomas duales, pues lo mismo pasa, ¿no? B más B, 1 más 1, igual a 1, B. B más B, 0 más 0, igual a 0, B. Quedan demostrados esos teoremas. Tenemos también un teorema que es el teorema de la involución. Bueno, este teorema nos dice que es una forma, de una forma muy elegante, algo que aparentemente es redundante, ¿no? Que si nosotros negamos dos veces una variable, pues vamos a obtener su propia variable. Por ejemplo, si yo tengo v y entra a una compuerta not, pues tendría v negada. Y si vuelvo a negar esta de aquí, pues vuelvo a obtener b. Es involución. Por otro lado, pues tenemos el, el teorema del complemento, que dice que si yo tengo b con b negada, pues voy a obtener un 0. Y por otro lado, b más b negada, obtengo un 1. Entonces, estos teoremas aparentemente son muy sencillos, pero nos van a ayudar mucho en la parte del trabajo con las variables. Entonces ya por último vamos a visitar unas, unas variables, unos teoremas nuevos. Que bueno, aquí estamos hablando de teoremas de una sola variable. Si se fijan, pues nada más estuvimos trabajando con B, con una sola variable que es B. Ahora vamos a ver teoremas que son de varias variables, como estos. Y tal vez ya hemos platicado o ya han escuchado de estos o hemos tenido más familiaridad con estos, que son los teoremas de conmutatividad, de asociatividad, de distribuidad, el teorema de cobertura, de combinación y consensual. Entonces, ¿qué pasa con estos teoremas? Pues el teorema de conmutatividad dice que podemos, bueno, viene de conmutar, podemos conmutar el orden de cómo estamos operando, ya sea B por C o C por B, y no pasaría nada en el resultado, o sea, no afectaría. Prácticamente este teorema de conmutatividad es lo que alguna vez escuchamos como el orden de los factores no afecta el producto. Pues bueno, básicamente es eso. B más C es igual a C más B. Y por otro lado, tenemos el teorema de la asociatividad, que nosotros podemos igualmente operar de distintas formas. Podemos hacer B por C y después ese resultado que llamaré R, multiplicarlo por D, o hacer C por D y multiplicarlo por B. Y eso no debería de afectar o no afecta, de acuerdo a este teorema, nuestros resultados. También tenemos la distribuidad, que bueno,
es prácticamente lo que llamábamos factorización, ¿no? Tenemos B por C más B por D. Entonces, como B es factor común, pues lo extraemos. Y funcionaría nuestro trabajo o nuestro resultado. Lo mismo para una suma, ¿no? Una suma, una multiplicación de sumas. En este caso, bueno, era una suma de multiplicaciones. Esta es una multiplicación de sumas. Y pues bueno, de nuevo, tenemos B como factor común, lo extraemos y obtenemos esto. Por otro lado, tenemos el teorema de la cobertura, que junto con el teorema 10 y 11, su propósito básicamente es eliminar variables redundantes. Entonces, requiere un poquito de pensamiento crítico analizar esto. Vamos a hacerlo con el teorema 9 y vamos a dejar a forma de tarea demostrar su dual. Entonces, si yo pongo B por B, entonces estoy haciendo esto, vamos a ver qué pasaba con nuestros teoremas de una variable. B por B es igual a B. Ahí está. Y por otro lado, B por C, bueno, aquí no sabemos. Puede ser 0 o 1. Entonces, vamos a recurrir a otro teorema. Y nuestro teorema nos dice que es... perdón, axioma. Vamos a ver qué pasa con estos axiomas. Si B es 1 o B es 0, de cualquiera de las dos formas, pues si C es igual a B o si C es igual a B en este caso distintos, pues en cualquiera de los dos casos quedaría demostrado este axioma, ¿no? Como dice B más B igual a B. Está ahí. Una forma diferente de demostrarlo, que tal vez sería más correcto, sería transformando nuestro teorema, o bueno, transformando nuestra ecuación. Vamos a transformarla. Y bueno, creo que no afectaría mucho si pusiéramos algo de este estilo. B más 0 por B más C. Que bueno, de acuerdo a nuestro teorema número 1, B más 0 sigue siendo B. Entonces, pues bueno, lo único que hicimos fue sumarle un 0 a esta parte para quedar de esta forma. Ahora, por otro lado, si nosotros utilizamos nuestro teorema de, de distribución, nosotros podríamos factorizar la B y como podemos ver, voy a borrar aquí un poquito, C y D se quedan multiplicando, que en este caso
D sería 0. 0 por C. Ahí está. 0 por C. Y bueno, si nos regresamos un poquito, 0 por una variable es 0. Entonces, esto es 0. Y después B más 0 es B. Tal vez esta sea la mejor forma de demostrar esto. Y pues ya creo que sería un muy buen ejercicio comprobar esto, ¿no? Comprobar. Bueno, estamos en proof. Que se demuestre esta parte. Por otro lado, nuestro teorema de combinación nos está indicando que si yo tengo estas dos multiplicaciones por nuestro negado, pues nos va igualmente a dar B, el cual pues es un poquito más sencillo u obvio de demostrar, partiendo de nuevo, de mi ley distributiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, si nos fijamos en mi ley distributiva, este y este son iguales a lo que nos presenta aquí. Entonces, si yo simplifico o extraigo B de aquí, entonces tendríamos B por C más C negada. Y de acuerdo a nuestro teorema 5, el de los complementos, una variable más un negado es 1. Entonces, aquí vamos a poner T5, B por 1. Y de nuevo, por nuestro teorema de este es axioma, nuestro teorema 1 de identidad, una variable por 1 es esa variable. Ahí está, queda demostrada esta parte también. Luego entonces pues también vamos a ver que esto se pruebe para su dual. Finalmente, el teorema del consenso nos dice cómo en la suma de tres productos podríamos eliminar este de acá. Bueno, este requiere un poquito más de una comprobación un poquito más elaborada. Entonces voy a mover este título para acá y vamos a probarlo aquí abajo. Entonces, si tenemos B por C más B negada por D más C por D, nosotros podríamos multiplicar por 1. Y bueno, al final multiplicar por 1 pues no afecta en nada a esta parte de acá. Entonces, después de multiplicar por 1, pues tendríamos B por C más C
por D por, vamos a ver uno de nuestros teoremas que nos dice que B más B negada es igual a 1. Entonces, nosotros podemos decir que B más B negada lo multiplicamos aquí por estas dos variables de aquí afuera. Ahora bien, vamos a hacer unas pequeñas expansiones. Vamos a poner BC. Esto lo vamos a repetir igual. Y aquí vamos a hacer esta multiplicación de V por CD, así, más B, este es D, perdón, más B negada por CD. Hasta aquí vamos bien, ¿no? O sea, lo único que hice fue esto, bueno, este se multiplicó por este término, dio esto, y B negada se multiplicó por este término para dar esta parte de acá. Ahora bien, si nosotros retiramos como que las partes queremos simplificar, entonces tomaríamos, vamos a ver si se ve bien aquí sí, perfecto. Este término con este término y este término con, bueno, este término, ¿no? Vamos a decir que B por C es igual a 1 por D, o sea, extraje este término de aquí. Lo simplificamos, ¿no? Por otro lado, B negada por D va a ser igual a 1 más C. Este de acá. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a recordar que una variable más 1 es igual a 1. Entonces, esta variable más 1 y esta variable más 1 es igual a 1. Y recordemos que cualquier cosa que multipliquemos por 1, una variable que multiplicamos por 1, es igual a la variable misma. Entonces, esto quedaría B por C más B negada por D. Lo cual pues queda demostrado, ¿no? Digo, es una demostración un poco más complicada, entonces esta pues simplemente la vamos a dar por hecha a la hora de comprobar. Y pues bueno, estas serían nuestros teoremas básicos para trabajar. Nos falta un tercero, un último teorema, el cual vamos a ver en una sesión siguiente. Por el momento sería todo.